Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta cápsula en donde revisaremos un tema que es bastante práctico, probablemente poco conocido, pero que presta una utilidad bastante importante a las familias. Y es aquello que conocemos como la declaración de bien familiar. Los contenidos que revisaremos hoy serán una breve introducción. Luego haremos paso por aquellos bienes que son susceptibles o que podemos declarar como familiares, la forma en que podemos hacer esta declaración de bien familiar, qué efectos va a producir esta declaración de bien familiar y por último revisaremos cómo es que podemos desafectar o dejar sin efecto, si ustedes quieren, esta declaración de bien familiar. Entonces los invito ahora a que comencemos. El matrimonio como organización social tiene una regulación legal que no solo comprende su celebración, desarrollo y forma de término, sino que también el Estado se ha preocupado de crear diversas herramientas e instituciones que sean capaces de poder asegurar la estabilidad familiar, estén los cónyuges casados, separados de hecho, divorciados o incluso anulados. Dentro de estas instituciones vamos a encontrar precisamente la declaración de bien familiar, que se solicita a fin de que el inmueble o casa, si ustedes quieren, sí, que sirve de residencia principal a la familia, pueda protegerse y resguardarse para que la familia pueda conservar la estabilidad que implica poder mantenerse viviendo en aquel lugar. De esta forma, quien tiene el dominio de la vivienda limita entonces su facultad de disposición en pos de precisamente resguardar a su familia. La institución de los bienes familiares fue creada por la Ley 19.335, que es también la misma ley que crea el régimen matrimonial de participación en los gananciales. Como fundamento a esta institución se puede decir que persigue, como decíamos, asegurar a la familia un hogar físico que sea estable, en donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con normalidad, especialmente cuando los cónyuges se encuentran separados. De esta manera, la ley evita que las diversas disputas económicas que tengan los cónyuges con terceras personas concluyan con el desarraigo de la residencia, que es la principal de la familia. El artículo 141 del Código Civil indica que el inmueble de propiedad de ambos cónyuges o de alguno de ellos que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que guarnecen el hogar podrán ser declarados bienes familiares y se regirán entonces por las normas de ese código, cualquiera sea el régimen de bienes que hayan suscrito en el matrimonio. Ahora, para declarar un bien como familiar se deben reunir a lo menos tres elementos. En primer lugar, deben ser bienes de propiedad de ambos cónyuges o de alguno de ellos. En segundo lugar, si se trata de un bien raíz, este debe servir de residencia principal de la familia, o sea, el lugar donde habitualmente el grupo familiar vive. Y en tercer lugar, debe encontrarse la pareja actualmente casada o vinculada por un contrato de matrimonio o también por un acuerdo de unión civil. Veamos entonces qué bienes pueden ser declarados como familiares o qué bienes son susceptibles de ser declarados familiares. En primer lugar, vamos a encontrar el inmueble de uno de los cónyuges que sirve de residencia principal de la familia.
El inmueble en este caso podrá ser tanto del marido como de la mujer o de ambos en el caso de que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal y ese inmueble se haya adquirido precisamente durante la vigencia del matrimonio. Y un requisito esencial es que se trate de la residencia principal de la familia, o sea, no es posible declarar como bien familiar aquellos inmuebles que sirven, por ejemplo, como casas de veraneo o que no son la residencia principal y permanente. En segundo lugar, vamos a encontrar los bienes muebles que guarnecen el hogar. Cuando se habla de bienes muebles, nos estamos refiriendo a todos los bienes que pueden moverse de un lado a otro, es decir, que no se traten de bienes raíces. Junto con declarar como bien familiar el bien raíz que sirve de residencia principal a la familia, se pueden declarar como familiares también aquellos bienes que conforman el ajuar de la casa, es decir, los bienes que se encuentran dentro del hogar. Se trata de aquellos bienes que frecuentemente encontramos en cualquier hogar y que son de uso ordinario y cotidiano en conformidad con la situación socioeconómica de la familia en particular. En este caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un televisor, una radio, el juego de living, refrigerador, comedor, etc. Luego vamos a encontrar los derechos o acciones que tengan en sociedades propietarias del inmueble y que sean a la vez residencia principal de la familia. Para encontrarnos entonces frente a este caso se deben reunir dos requisitos y son copulativos, o sea, no puede faltar ni el uno ni el otro. En primer lugar, debe ser que la familia tenga su residencia principal en un bien raíz que sea de propiedad de una sociedad. Y en segundo lugar, que uno o ambos cónyuges tengan acciones o derechos en aquella sociedad. Pasemos a ver ahora qué trámite debemos hacer para que podamos declarar un bien como familiar. En primer lugar, debemos distinguir según si el bien en que incide esta declaración es de propiedad de uno de los cónyuges o de una sociedad en la que uno o ambos tengan acciones. Conforme a lo que señala el artículo 141 del Código Civil, la declaración de bien familiar será hecha por el juez de familia en un procedimiento breve y sumario, con conocimiento de causa y citación de aquel cónyuge que se está requiriendo. Es importante señalar que la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien respecto del cual se está solicitando. Es así como se establece que en su primera resolución el juez dispondrá que se anote al margen de la inscripción respectiva esta circunstancia, caso en el cual el conservador de bienes raíces respectivo practicará esta subinscripción con el solo mérito del decreto que de oficio le deberá notificar el Tribunal de Familia. Ahora bien, el cónyuge que hiciere fraudulentamente la declaración a que estamos haciendo mención deberá indemnizar los perjuicios causados. La acción para demandar la constitución de un bien inmueble como familiar solo le competirá a aquel cónyuge que no sea el propietario de aquel bien. Por último, debemos señalar que para declarar como familiar las acciones y derechos del cónyuge en la sociedad propietaria del bien raíz en el que tiene residencia principal la familia, el artículo 146 señala que la afectación de derechos se hará por declaración de cualquiera de los cónyuges contenido en una escritura pública. En el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen de la inscripción social respectiva si es que ésta existe.
y tratándose de sociedades anónimas se deberá inscribir en el registro de accionistas respectivo. Es importante señalar que en el caso de que se solicite la declaración de bien familiar respecto de aquellos bienes muebles que alajan a la propiedad o inmueble respecto del cual se está solicitando la declaración, es importante acompañar un inventario de aquellos bienes, singularizándolos uno a uno, circunstancia que deberá ponerse igualmente en conocimiento del juez de familia junto con toda la prueba relativa a poder hacer esta declaración. En tal caso se debe tener en consideración acompañar un certificado de matrimonio entre las partes o bien el acuerdo de unión civil, según sea el caso. Del mismo modo, acreditar la existencia de los hijos si es que existen, así como también certificados de residencia que puedan ser otorgados por la respectiva junta de vecinos del sector para los efectos de acreditar que efectivamente es su residencia. A falta de este documento, se puede acompañar cualquier otro, ¿verdad?, que se indique expresamente que ese es el domicilio de quienes integran esa familia. Será, por cierto, necesario también la inscripción, perdón, el certificado de vigencia de aquella propiedad para los efectos de poder acreditar que el cónyuge que está solicitando la declaración de bien familiar no es el propietario y así entonces se puedan cumplir con todos los presupuestos legales establecidos. En la Ley 19.968, que es la que crea los tribunales de familia, se consagra expresamente el principio de libertad probatoria. Por lo tanto, también se podrá valer de cualquier medio probatorio que la ley establezca para los efectos de acreditar todos y cada uno de los presupuestos que hemos indicado para los efectos de que ese bien o bienes puedan ser declarados como familiares. Tal sería el caso de poder presentar una lista de testigos, los cuales deberán concurrir ante el tribunal a prestar su declaración respectiva sin que exista ningún tipo de inhabilidad como ocurre en materia civil. Por lo tanto, cualquier familiar directo de cualquiera de los cónyuges podrá prestar su declaración para los efectos de que esa solicitud pueda ser acogida por el tribunal. Del mismo modo, se podrá solicitar la declaración, ¿verdad?, judicial del cónyuge no propietario en calidad de confesante. Para ir concluyendo con el tema, debemos señalar qué efectos es que van a producirse al momento de declararse un bien como familiar. Esto se va a traducir en la limitación de la facultad de poder disponer de este bien por parte del propietario, es decir, el dueño de ese bien raíz no va a poder venderlo, ni arrendarlo, ni disponer libremente de él, teniendo en cuenta que aquel bien sirve de residencia principal a la familia. Solo podría disponer del bien en el caso de que exista una autorización por parte de la justicia desafectando judicialmente ese bien raíz. Así lo establece el artículo 142 del Código Civil al señalar que no se podrán enajenar o gravar voluntariamente ni prometer gravar o enajenar los bienes familiares, sino concurriendo la voluntad de ambos cónyuges. Lo mismo va a regir para la celebración de contratos que concedan derechos personales de uso o de goce según el bien familiar. La voluntad del cónyuge no propietario que no intervenga directa y expresamente en el acto podrá hacerse constar por escrito o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad. Y también podrá prestarse esa voluntad por medio de un mandato especial que conste por escrito o por escritura pública, según sea el caso. La sanción para el caso de que se realice
Una venta o disposición de un bien familiar sin la autorización del cónyuge no propietario será la nulidad relativa. Esto implica que se le podrá poner término al contrato a solicitud de una de las partes. No se debe olvidar que en derecho las cosas se deshacen del mismo modo que se hacen. Por eso que cuando hablamos de la desafectación de un bien que ha sido declarado como familiar, es decir, para poder quitarle los efectos a los que hemos hecho mención y que son propios de la institución, y que se pueda en definitiva disponer libremente por parte del propietario de él, vamos a encontrar tres formas distintas. En primer lugar, se podrá desafectar o dejar sin efecto esta declaración de bien familiar por acuerdo de los cónyuges, quienes de común acuerdo podrán desafectar un bien como familiar si la declaración se refiere a un inmueble. Este acuerdo deberá constar en escritura pública y deberá anotarse al margen de la inscripción respectiva. Otra forma de desafectar un bien como familiar es mediante resolución judicial en el caso de que no exista acuerdo entre los cónyuges. En este sentido, el cónyuge propietario podrá solicitar al juez la desafectación de un bien familiar fundado en que no está actualmente destinado a los fines que se indican en la ley, esto es, la residencia principal de la familia, cuestión que deberá también probar. En este caso, el juez procederá a conocer del asunto en el juicio seguido ante el Tribunal de Familia. Y luego se podrá también desafectar el bien declarado familiar por resolución judicial en el caso de que el matrimonio se haya declarado nulo o que haya terminado por muerte de alguno de los cónyuges. En tales casos, el contrayente del matrimonio actualmente nulo o los causavientes del fallecido deberán formular la petición correspondiente ante los tribunales de familia. Es importante destacar que en cualquiera de estos casos se requiere siempre la asesoría y representación de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, habida cuenta de la complejidad que reviste cada uno de estos procedimientos, sea que se trate de la redacción de o confección de una escritura pública y los trámites posteriores que se deben realizar para que este acto tenga validez en la vida del derecho. Y más aún tratándose de la tramitación de una causa, ¿verdad?, ante un tribunal de justicia que sea tanto para la declaración de bien familiar como para la desafectación del mismo, requiere la comparecencia de un letrado para los efectos de poder cumplir con los requisitos establecidos en la ley para presentar la demanda, representar los intereses de la parte en el juicio, hacer el ofrecimiento e incorporación de prueba y, por cierto, llevar la defensa jurídica de aquella parte que pueda verse afectada, teniendo en cuenta que en este procedimiento también proceden los recursos procesales en el caso de que la resolución judicial que dicta el juez de familia pueda causarle agravio a alguna de las partes, sea que se acoja o se rechace la demanda, siempre existirá la posibilidad de que la misma pueda ser revisada por un tribunal superior de justicia, a saber, la Corte de Apelaciones competente, o incluso podríamos llegar a la revisión de la Corte Suprema en el caso de que proceda alguna causal de casación, tanto en la forma como en el fondo, para los efectos de que esa resolución judicial que ha sido recurrida pueda eventualmente ser enmendada conforme a derecho.
y para esos efectos entonces puedan ser resguardados los intereses de cada una de las partes. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Les agradezco mucho su atención. Les deseo que tengan un excelente día.